Muy buenas noches, amada iglesia. Estamos emocionados de tener una nueva transmisión devocional online. Durante casi 2 meses y un poquito más estuvimos recibiendo todos los martes una hermosa enseñanza de nuestro pastor, trayendo paz a nuestros corazones durante todo este tiempo. Y lo necesitan muchísimas personas también. Así que si usted tiene la oportunidad, ¿por qué no empieza a compartir esta transmisión para que sus amigos y familiares puedan recibir esta palabra de paz y esta enseñanza? Que Dios los bendiga y esperamos que disfruten nuestra transmisión.
para mí, como siempre digo, pero para ustedes, para mí es muy buenos días, para ustedes es buenas noches. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo andan? Espero que bien, espero que bendecido. Otra vez devocional en casa. Saben, por lo que algunas personas me comentan, les encanta el tema devocional porque se aprenden algunas cositas. En la prédica uno predica y es muy lindo, pero la enseñanza uno difícilmente la olvide. Pero la idea principal es que este formato usted lo tome como modelo para su vida, lo tome como modelo y usted lo lleve a cabo en la intimidad de su hogar, en la madrugada, a la mañana y por último a la tarde, y si tiene que ser a la noche. Yo se lo recomiendo a la mañana porque uno está más lúcido, está más abierto a recibir, a detenerse en algún detalle de la palabra. Bueno, hoy tengo una palabra bien interesante, bien linda, pero siento que voy a tener que ser muy cuidadoso como me explico para que se me entienda. Voy a empezar hablando de un tema y después me meto en la parte bíblica del tema. Primero doy la idea. La idea va a ser algo muy pensante, pero después yo voy a poner base bíblica en esta idea. El título del mensaje de esta hermosa noche es Un cambio igual una nueva perspectiva. Un cambio igual a una nueva perspectiva. Y el pasaje bíblico que he tomado, porque considero que es uno de los pasajes más bellos que existe en la Biblia, es el siguiente. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, voy a leer hasta el versículo 6, dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mis amigos, ustedes ya son duchos en este pasaje bíblico. Voy a hablar de la conversión de Pablo, pero miren la importancia que debe tener este versículo bíblico, que en Hechos de los Apóstoles está 3 veces el relato. O sea, fíjense ustedes, para Pablo lo que significó su conversión fue, para mí, uno de los más grandes milagros que existe en la Biblia. Al margen del milagro de que Dios se hizo hombre, que es un milagro poco comprensible, cómo Dios se hace hombre, o el milagro de la resurrección de mi Señor, que son cosas maravillosas. Este de Pablo es tan interesante. Ahora, mi hermano, mi amigo, quiero preguntarle, ¿cuál es el propósito de un milagro? ¿Para qué Dios hizo milagro? Está bien, milagros son señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a ser milagros. Pero el propósito central de un milagro, a simple vista, es traer beneficios a una persona. A simple vista. Pero si nosotros nos detenemos un poquito e indagamos, hay algo más profundo en un milagro. ¿Se acuerda usted de la pesca milagrosa? Que el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro. Es que ir más adentro o mar adentro es donde uno comprende ciertas cosas que a simple vista no están. San Agustín decía que hay 2 formas de leer la Biblia. Está eso que sale a la superficie, que lo lee cualquiera y lo entiende. Pero está cuando uno se zambulle dentro de la Biblia y entiende cosas profundas que no están a simple vista. Por eso que en este día no me quiero hacer el profundo, pero sí me gustaría hablar de por qué el milagro, qué tiene el milagro. ¿Por qué sucede el milagro? ¿Y por qué este milagro Pablo lo marcó 3 veces en la Biblia?
No es solamente un cambio de salud, un milagro, porque ustedes saben que hubieron muchos milagros. Los paralíticos andaban, los ciegos veían, los leprosos eran sanos, los muertos resucitaban. Pero no es solamente un cambio de salud. No es solamente un beneficio personal, como recibieron muchos hombres en la Biblia, por recibir milagros desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como la mujer de la época de Eliseo, que pagó toda una deuda fruto de un milagro. Al margen también es para mostrar su gloria, pero no es solamente eso, el milagro, mostrar su gloria. ¿Cuál es el punto central de un milagro? Sino una nueva perspectiva, darnos una nueva perspectiva de la vida. Eso es un milagro. Oye, espera, a ver, pastor, por favor. ¿Cómo? Un milagro debería producir en mí una nueva perspectiva de vida. Por eso yo tengo todo el beneficio de cuando escucho que una persona recibió el milagro y veo que no cambia, o dudo, o digo, esta persona no es inteligente. Mira lo que Dios hizo en su vida y no produjo una nueva perspectiva en su vida. Por eso la Biblia habla de nueva criatura, porque soy nueva criatura porque tengo nuevamente, y porque tengo nuevamente tengo una nueva perspectiva de vida. Las cosas viejas dejan de existir y nace un nuevo personaje con un nuevo presente y con un futuro súper ambicioso. Por eso es importante entender lo que significa un milagro. La Biblia me habla en Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz. ¿No las queréis conocer? Claro que las quiero conocer, claro que quiero saber de ellas. Es también en el libro de Isaías, capítulo 45, hablando de Ciro, dice lo siguiente: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré tesoro escondido y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te voy a vestir aunque tú no me conociste. O sea, el milagro en este sentido es traerme una nueva perspectiva, hasta aún no sabiendo quién es el que me está llamando, hasta aún cambiando mi nombre, porque usted sabe que en la Biblia los grandes milagros vinieron acompañados de cambios de nombre, el cual la persona, después que cambió su nombre, le hizo honor a ese nombre que recibió. ¿Me entiende, mi hermano? La Biblia dice: ¿no queréis conocer esto nuevo, esta nueva perspectiva de vida? El milagro no tiene otro fundamento que hacer el odre viejo y el odre nuevo. El odre viejo queda en desuso. El odre nuevo es para recibir cosas nuevas. Por eso es importante el milagro, porque desde el momento que la persona recibe el milagro, la persona está expuesta a cosas nuevas, entonces necesita tener un odre nuevo, una mente nueva, porque vamos a hablar cosas, sabiduría no de este siglo, de otro siglo, de siglos venideros. ¿Me comprende usted por qué es importante y a dónde nos quiere llevar un milagro? Hay personas que se detienen en el milagro, se enfocan en el milagro y pasan los años y siguen hablando del mismo milagro y se olvidaron que el milagro era la puerta de entrada a un nuevo mundo, a una nueva perspectiva de vida. Quiero hablar de dos cosas. Cambios. El milagro es un cambio. Y el cambio acompañado, ¿no?, de una nueva perspectiva. Primero tiene que haber un cambio. Ahora usted lo va a ir entendiendo a medida que yo vaya dando algunos pasitos. El milagro es producto de un cambio. Y es lo más difícil. El primer paso es justamente este paso que se llama cambio. Y es difícil. Aunque nosotros sabemos que la vida está sujeta a cambios. Si nosotros pegamos una miradita a transformaciones, lógicamente, vamos a ver que la naturaleza cambia constantemente. Hace poquitos días vi una foto mía de cuando estaba en un lugar y no tenía barba y ¡ay, cómo cambié!
cómo cambié. Estaba un poquito más gordito. ¿Y cómo cambié? Es que la vida está sujeta a cambio. Un día fui niño, después fui preadolescente, después fui adolescente, después fui joven, fui adulto, adulto maduro y hoy soy un viejo. ¿Cómo no voy a creer en los cambios? ¿Saben qué es lo gracioso? Que hay personas que no aceptan los cambios y de repente usted ve un viejo haciéndose el pibe, haciéndose el jovencito, haciéndose el ¿no? Y justamente ¿por qué? Porque no se acepta. El cambio es muy difícil. Uno debería aprender a gestionar los cambios. Cuando viene el cambio, saber cómo manejarlo. Y manejarlo, ese cambio, lo más sanamente posible para que me reditúe bendición para mi vida. Ese cambio va a traer transformación. Y si yo el cambio lo manejo sanamente, la transformación va a ser sumamente positiva. A ese cambio hay que agregarle perseverancia. Si usted produce un cambio, pero no le pone perseverancia, usted va a ser testigo de muchos hombres que han cambiado, pero al tiempo vuelven hacia atrás. Son como el perro que vuelve a su propio vómito. O sea, cambian por un mes, por un año y después vuelven a su antigua manera de vivir. Por eso es importante la perseverancia, porque eso va a hacer que usted incorpore el cambio a su estilo de vida, que usted lo inserte a su personalidad. Perseverancia es importante y dice la Biblia, que el que persevera triunfa. Leía en un libro que cuando una persona practica 10.000 horas de algo, va a ser descollante. O sea, si una persona practica eso que cambió y lo practica, se va a incorporar de tal manera que después en esa área, esa persona va a ser completamente descollante. Ahora, ¿por qué es difícil cambiar, mi amigo? Se lo voy a explicar y voy a usar una palabra que a lo mejor no es muy usada. Hay paradigmas en la vida de la persona. Todos tenemos paradigmas. Hasta la persona más sencilla, más achatada, tiene paradigma. ¿Qué es un paradigma? Son ejemplos y modelos que yo he asimilado durante mi vida y durante experiencia que he tenido. Ahora, en muchas personas esos paradigmas son muy rígidos y han hecho estructura de pensamiento de largos años y han creado argumentos y han puesto sobre mi experiencia. Ahora, cuando ese paradigma es rígido y ya está estructurado, es muy difícil hacer un cambio. Porque ya la persona está estructurada, ya la persona tiene un formato de vida. Por eso hay que aplaudir a aquellas personas que cambian para bien, porque no le ha sido fácil. A nadie le es fácil asimilar un cambio de vida. Y mucho más cuando han pasado muchos años y cuando la persona ha estado confiado en su estructura y se ha transformado en una persona rígida. Por eso usted va a encontrar muchas veces que usted le propone un cambio a una persona y esa persona no lo acepta porque tiene miedo, porque usted lo va a sacar de su estructura, de su confort. Usted lo va a sacar de lo que él sabe, donde se siente como un pez en el agua, se siente bien, se siente completo. O muchas veces un cambio es resistido porque la persona tiene sus expectativas en otra cosa. Entonces, no, yo no quiero ese cambio, yo estoy en otra, lo mío no me importa esto. Muchas veces usted le habla a una persona del Evangelio y no quiere aceptar este cambio porque tiene otros principios y su expectativa está en otro lado. Mire qué simple que es. En el fútbol, que es muy nacional, es muy argentino, en el fútbol los equipos pueden hacer cambios. Y está el director técnico que hace cambio. Y puede ir ganando y hace cambio, porque no solamente se hace cambio cuando uno está en crisis y va perdiendo, se hace cambio también cuando va ganando. O sea, los cambios son importantes y un entrenador se ve su calidad por los cambios que suele hacer en la vida. Ahora, déjeme que le voy a hablar de milagro donde tuvo que haber cambio y por ende después igual nueva expectativa. Ahora ya me estoy metiendo en la parte bíblica. Espero no estarlo aburriendo, por favor. Pero escuchen esto. El apóstol Pablo contó el relato 3 veces.
porque fue importantísimo para él. Porque esa experiencia lo cambió de la noche a la mañana. Y veamos el primer cambio. Cuando él va y él cae, se habla mucho si iba arriba de un caballo, bueno, no lo dice la Biblia, pero él cae, y cuando él cae, él siente que como una luz del mediodía, como si fuera la luz de pleno sol, lo rodea, y debido a la gloria de Dios queda ciego. O sea, un hecho real. Sus compañeros que iban al lado escuchan una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosa contra el aguijón. O sea, le está diciendo, estás peleando contra algo que no vas a poder ganar. Y lo primero que pregunta Pablo: ¿quién eres? Pero acá hay una situación bien grave. ¿Quién eres, Señor? O sea, Pablo fue un fariseo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, estudió con Gamaliel. Era uno de los hombres más ilustres de su época. Y de esa secta de los fariseos era el que tenía carta para andar por todas las ciudades, en este caso Damasco, para buscar a los cristianos, entrar a sus casas, sacarlos de los pelos, hacerlos sufrir hasta que nieguen el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, para él era una blasfemia, y era un hombre completamente celoso, con un trasfondo de tradición tan grande, circuncidado en el 8º día, judío de judío, conocedor de la palabra, con 2 nacionalidades, hebrea y romana. Un hombre muy capaz. Después la Biblia, lógico, nos aclara lo capaz que es. Es el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Ahora, él pregunta: ¿quién eres? Y él le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. O sea, ¿quién eres, Señor? Lo primero, está incorporando un Dios que desconoce. O sea, eso es tremendo para un hombre tan aferrado a la tradición. Está diciendo: ¿quién eres, Señor? Para que un hebreo pregunte eso, es porque el cambio es profundo. Mire, si yo escucho un ruido o algo que me treme, digo: ¿quién eres, Señor? Yo sé quién es mi Señor. Es Jesús de Nazaret, es Jehová, Dios de los ejércitos, es el bendito Espíritu Santo. Pero Pablo pregunta: ¿quién eres? ¿Y sabe lo tremendo de esto? Que el que le va a decir quién es el que él anda persiguiendo como un malhechor. O sea, el malhechor pasa a ser su Dios. Dígame, ¿esto no es cambio? Más grande cambio no hallo, perdóneme. Por eso entendí que está 3 veces en el relato: yo soy Jesús a quienes tú estás persiguiendo. O sea, el primer cambio es un cambio de posición. Me cambié. Es un cambio de posición. Yo antes los perseguía, ahora soy un perseguido. Yo antes los hacía renegar, ahora los predico. O sea, es un cambio rotundo de posición. Ahora, imagínese usted que hubiese sido si el apóstol Pablo a las 2 semanas nuevamente andaba persiguiendo a los evangélicos, a los hombres del camino, a los cristianos. No teníamos de ningún derecho a creer que ese hombre cambió con todo el corazón. Pero ya nosotros con el diario del lunes sabemos que el apóstol Pablo murió como un mártir, como un misionero, como un apóstol, como un profeta. Murió porque esa palabra, apóstol, profeta, quiere decir mártir. Debería meterse en la cabeza de los profetas de hoy, de los apóstoles de hoy, que la palabra es mártir. Deberían presentarse como mártires, hombres que están dispuestos a morir por su causa. O sea, Pablo lo interpretó de esa manera: yo soy Jesús, y él entró a predicar. Cambio de posición. Pero también el milagro tiene que ser completo. Y acá termina, o diría que el milagro se encierra, es que hay un cambio de perspectiva, de enfoque. Fíjese usted, ¿qué quieres que haga? De aquí en más, mi enfoque, mi perspectiva es para hacer otra cosa. Ya no volveré a hacer lo que hacía antes. Eso es un milagro. Es un cambio de partida. Un cambio donde yo me voy a parar para hacer es un cambio profundo. Yo tengo que cambiar, pero también va a cambiar mi enfoque de una manera especial.
¿Qué quieres que haga? De ahí en más, su perspectiva fue completamente diferente. Ese cambio y ese cambio de perspectiva hicieron un apóstol Pablo. Mis amigos, si voy a hablar de hombres que cambiaron, déjeme que me remita a Moisés. Moisés cambió, primero era hijo de Faraón, 40 años, hijo de Faraón. De repente tiene que dejar de ser hijo de Faraón, va al desierto, se transforma en un pastor, 40 años pastoreando. O sea, adquirió una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Se sacó ese pijama de seda, dejó de ser servido y de ser poderoso en palabra para ser una persona que tartamudeaba en el desierto y que formó un hogar sencillo y se transformó en un obrero que atendía las ovejas de su suegro, Jetro. Y llevándola al monte de Oreb, se presenta un cambio a los 80 años. Le aparece Dios en una zarza. Ahora, fíjense que cuando aparece Dios en ese milagro, Moisés tuvo que cambiar. ¿Qué cambió? Quita el calzado de tus pies. Quítalo. El primer cambio. O sea, no vas a venir a pisar este lugar. Tuvo que entender Moisés el primer cambio. Y el segundo cambio dice, ven, te enviaré a Faraón. Se concluyó el segundo cambio. ¿Me comprende, mi hermano? Que un milagro es un cambio y un cambio de perspectiva. Moisés se tuvo que quitar el calzado y Moisés de aquí en más va a tratar con Faraón y va a sacar un pueblo de la esclavitud de 430 años. A ver si con esto consolido la idea. Dice la Biblia que Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y vamos, y mar adentro hay una pesca milagrosa, hasta el punto tal que llaman a la otra barca y las dos se hundían de tanta cantidad de peces. Pedro cae postrado, hay un cambio. Pedro cae postrado, le dice que de aquí en más será pescador de hombres, o sea, cambia su trabajo. Ya de ahí más Pedro no tiene nada que ver con una barca ni con una red. Hay un cambio, pero a la vez, dice, dejándolo todo, le siguieron. Cambio de perspectiva. Yo no sé cómo ha hecho Pedro cuando llegó a su casa y le dijo a su mujer, no voy a ser más pescador. ¿Cómo? Sí, cambié ahora. Voy a ser pescador de hombres. ¿Y de qué vamos a vivir? Le habrá preguntado a su mujer. Porque esas son las preguntas clásicas de una mujer. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo vamos a alimentar los hijos? Si mamá se entera de esto, que está ahí en cama, ¿cómo hacemos? Pero hubo un cambio, y hubo un cambio. Dejándolo todo, le siguieron. Se va entendiendo despacito que un milagro tiene un cambio igual un cambio de perspectiva. Cambio más cambio de perspectiva hacen la mente del reino. Hace un cambio nuevo. Ahora, veamos milagros, otra clase de milagros. Para salir de estos milagros de llamamiento, entremos en un milagro físico. El paralítico del templo de la Hermosa estaba mendigando, años mendigando, postrado a las puertas del templo de la Hermosa, ¿no? Cuando viene Pedro y lo ve, le dice, mira, ¿no? Y él esperando recibir, porque el limosnero siempre espera recibir. El negro está, pero no deja de insistir, esperando recibir algo de ellos. Le dice Pedro, no, Pedro y Juan, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levanta y anda. Y tomando al paralítico, le levantan, ¿no? Le cambian de posición, porque hasta ahí estuvo postrado, le cambian de posición, le toman sus manos, se afirmó en ese cambio, se afirmó sobre su rodilla y sus pies y se transformó en una nueva persona con una nueva perspectiva. ¿En qué lo digo? Porque dice, y andando y saltando y alabando a Dios. O sea, se da cuenta que a lo mejor se transformó en un corista. Vaya a saber, porque ahora saltaba, alababa a Dios y andaba. Ahora, imagínese, Pedro pasa la semana que viene, lo encuentra mendigando de vuelta ahí. ¿Qué le hubiese dicho Pedro? No cambiaste entonces. Claro, porque un cambio está sujeto a cambio de perspectiva, un nuevo fundamento de vida, una nueva forma de vivir. Mis hermanos, también tenemos otro ejemplo, y este lo conozco bien porque lo he predicado. El paralítico de Betesda, 38 años postrado en un lugar donde había un estanque. Jesús lo vio acostado
Y sabía que llevaba mucho tiempo así, mucho tiempo, 38 años mi hermano, estando en una posición, en un lugar, en un gueto, donde todos eran enfermos, todos eran postrados, eran cojos y paralíticos y ciegos, estaban todos allí. Y Jesús va a donde está ese hombre porque sabe que lleva mucho tiempo y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres tener un cambio? ¿Quieres tener un cambio? Y acá es donde aparece esa palabra que yo le dije, paradigma. 38 años pensando, por último el tipo dijo, bueno, nací para vivir de esta manera. Pero Jesús dice, no, él le dijo, no tengo, y otros. O sea, toda una estructura rígida, no querer sanarse, porque por último ya estoy acá tranquilo, ya mi vida la pasé acá. La persona ya está formada, su paradigma está rígido. Hay toda una estructura, pero Jesús trajo un cambio. Jesús le dijo, levántate. Ahí está el cambio. Toda la vida horizontal. Levántate, vio otra vida. Y no solamente le dijo, levántate y ahora que ves otra vida, toma tu lecho y aprende a andar con tu carga. Aprende. Y dice que tomó su lecho y salió. Y perseveró en esa actitud. Y le dijo Jesús, después lo encontró en el templo, y cuando lo encontró le dijo, has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. O sea, cuando viene un cambio, hay un cambio de perspectiva. Yo tengo que permanecer firme para que no me venga algo peor. Por eso la Biblia habla de que cuando una persona fue libre, el espíritu sale y anda por ahí rodeando y dice, volvamos donde estábamos antes. Y si haya la casa vacía, donde no se le puso elementos, argumentos, base espiritual, dice que entra el espíritu y el postrer estado es peor. No consolidó el cambio, no llenó su mente de un nuevo estilo de vida, no cambió su forma de mirar la vida. Mi hermano, la mujer encorvada, imagínese, Jesús la tuvo que enderezar y cuando la enderezó, vio desde otra perspectiva. Dice el pasaje bíblico que glorificaba a Dios y se transformó en una hija de Abraham. O sea, vio que hubo un cambio, se enderezó. Y al enderezarse, vio que su vida era diferente. Vio a la gente diferente, que el muy alto no era muy alto, que todos estábamos a la par. Y Jesús dijo, ella también ahora es hija de Abraham. Mire qué tremendo cambio. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando no profundizamos el cambio? Ya estoy terminando. Cuando no se profundiza el milagro. Cuando es un milagro es algo pasajero. Cuando sucedió y no dejó secuelas que nos cambian y nos dan un nuevo estilo de vida, un nuevo formato de vida o una nueva perspectiva de vida. Fíjense ustedes que cuando Jesús le dio de comer a 5,000 personas, hubo algo glorioso, algo maravilloso. 5,000 personas comieron y ese milagro es tremendo, es tremendo. Pero en San Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Porque la gente no vio el milagro, no vio que Dios era el sustento, era el pan del cielo, sino que ellos dijeron, a este vamos a elegirle rey, porque este nos puede dar pan, nos puede dar de comer. O sea, no entendieron el milagro. Y no solamente eso, sino que en el 6:25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, la gente no entendió que ese milagro tenía que ver con vida eterna. Ellos no pudieron comprender que Él era el ser que venía a darnos todo lo que el hombre realmente necesita. Cuando los discípulos vieron tantos milagros extremos, siempre Juan y Jacob y Pedro entraban en la habitación donde Jesús iba a hacer el milagro, muy privado. Pero ¿saben qué terminaron pidiendo?
la mamá de ambos, de Juan y Jacobo, pidió que cuando se establezca el reino, que sus hijos sean hombres muy importantes en el reino, que ocupen el lugar de ministerio, de ministro. Y Jesús le dijo, no sabéis lo que pedí, podéis participar de mi bautismo, sí, pero esto es solamente autoridad y potestad del Padre. O sea, cuando el milagro no es comprendido, sino es llevado a un terreno tan natural y tan mental y tan carnal que no se logra comprender. Por eso Jesús secó la higuera, porque la higuera se puso como higuera. Era un milagro que crezca, pero no había cambios, no había fruto, no había bendición. Por eso se secó. Mis hermanos, y ya con esto estoy terminando. Cambios en la Biblia hubieron mucho, estaría toda la mañana hablando de profundos cambios. ¿Se acuerdan cuando Pedro tuvo hambre y subió a la azotea? Y en la azotea tuvo una visión de un pañuelo inmenso que bajaba con animales cuadrúpedos y una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo 3 veces que no quería hacer eso. Y Jesús le dijo, no digas inmundo lo que yo he limpiado. Ese milagro, solamente lo único que quería era traer un cambio y un cambio de perspectiva. Pedro, cambia. No llames inmundo lo que yo limpié. Y de aquí en más vas a trabajar hacia los gentiles. Cosa que Pedro no hizo a la larga, porque no sé si entendió el cambio. Pero sí, Pablo lo entendió perfectamente. Pablo fue el ministro hacia los gentiles. Es cierto que en la casa de Cornelio muchos gentiles se convierten a Cristo. Y ahí entendió Pedro que Dios no hace acepción de persona. Mi hermano querido, permítame que ya estoy terminando, leer este pasaje que esta madrugada lo leí y me pareció tan interesante. Es el Salmo 73 del libro de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi me voy al mundo, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia del arrogante viendo la prosperidad del impío. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los coronas se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y la lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y en agua en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabes, Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Está en crisis. Este es un cristiano en crisis que sacó la visión de Dios, la visión del milagro y puso a mirar los contornos y se está hundiendo en su propia amargura. Dice, en vano he lavado en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en tu santuario, cambio. Los cambios verdaderos es cuando yo entro en la presencia de Dios y Dios trae cambios. Y no solamente trae cambios profundos, sino que cambia mi perspectiva de vida, hasta que entrando en tu santuario de Dios, comprendí el fin de ello, ¿no? Se enfocó, entendió cuál es el fin del impío. Ciertamente lo has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terror, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertaren menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzada. Y dije, tan torpe era yo que no entendía este cambio. Era como una bestia delante de ti. No comprendía, duro de servir. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mis hermanos, un milagro, el propósito del milagro es que cambie. Por eso que esos hombres le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos, pero no entraron al cielo porque no hubo cambio. No hubo cambio y cambio de perspectiva. Hicieron milagros. ¿Sabes, hermano? Hoy día me doy cuenta ahora, porque yo nunca entré en Facebook, nunca, yo cero. Pero como ahora y entro a mirar, ay, hermano, me da vergüenza. Me da vergüenza escuchar de lo que escucho de mis propios hermanos, de las groserías espirituales que hablan, de los conceptos que tienen. La verdad, a veces entro y prefiero no meterme. Usted dirá: ¿qué pastor? ¿No haya ninguno bueno? Usted está predicando por ese medio también. Sí, es cierto. Y sabe que lo hago con un temor de decir: tienen que haber mejores. Claro que los hay, pero son tan poquitos. Uno percibe a dónde quieren llegar con todo lo que ministran. No hay que tener muchos dedos de cerebro. No se propone un cambio y un cambio de perspectiva. Es allí donde nació la teología de la prosperidad, una basura. Yo creo en la prosperidad, pero no en la teología de la prosperidad, ni mucho menos en la doctrina de la prosperidad. Pero se ha llenado de argumentos para aceptarlas. Y algunos predicadores que la predicaron hasta cansarse y hasta hastiarse, hoy se arrepienten. Pero ¿y lo que produjimos ya? ¿Y lo que hicimos? ¿Y lo que tratamos? Es que realmente un milagro tiene que traer cambio y cambio de perspectiva, nuevo estilo de vida. Hasta tal punto que le decían los del camino, hasta tal punto que le llamaron cristiano. Y si yo tengo que hablar de un cambio y de alguien que me enseñó el cambio más noble que una persona haya tenido en este mundo, lo encuentro en ese hermoso pasaje de Filipenses capítulo 2, ya sé que usted lo sabe, versículo 5. Haya pues en vosotros este cambio, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, asimismo tomando forma de siervo, cambió y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, siguió cambiando y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si mi cambio no hace que otros confiesen que Cristo es el Señor, es porque no he cambiado de perspectiva. Cambié de pilcha nada más. Me saqué la ropa y me puse una sotana nada más. Es que estoy viviendo de apariencia nada más. Nada más que eso. ¿Saben, mis hermanos? Y lo voy a leer nada más, porque ya terminé con esto. El relato de Pablo, cuando habla de su conversión, el segundo, porque son 3 relatos, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. En el capítulo 22, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos de allí, que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Ahí está el milagro. Yo he recibido un milagro. Ese milagro me cambia de forma de perspectiva, con el único propósito de recibir su voluntad. Y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque seréis testigo suyo a todos los hombres de los cuales has visto y de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados
e invoca su nombre. Esto es un cambio. Para esto es un milagro. ¿Saben, mis hermanos? No me quiero poner crítico, pero tengo todo el derecho a dudar que hay un milagro cuando no hay un cambio y cuando no hay una nueva perspectiva. Tengo todo el derecho a dudar. Mis hermanos, a lo mejor esto es lo que nos está faltando. Y yo creo que está al alcance nuestro. Por eso Dios me permite que lo ministre a mi iglesia. Le estoy ministrando a mi iglesia. No estoy ministrando a otras personas. No pastoreo ovejas ajenas. Yo ministro a mi iglesia y a las iglesias que están bajo nuestra cobertura. Si usted necesita un cambio, usted dígale: Dios, haz el milagro más profundo y cambia mi mente, cambia mi perspectiva. Y ayúdame, por favor, socórreme para que este milagro yo lo consolide, Señor. Y yo pueda gestionarlo de la manera más poderosa y que rompa todo paradigma, rompa toda estructura, Señor. Toda actitud rígida que hay en mi vida la rompa y yo entre, Señor, en esta nueva forma de vivir, en esta novedad de vida. Es vida para la vida, en esta novedad de vida. Mis hermanos queridos, hoy no está para llorar, está para cambiar. Ese es el propósito. Dios les bendiga mucho, iglesia, y quiero decirle que mi vida ha cambiado en estos últimos días por una pequeña y gran noticia. Voy a ser abuelo, ¿ya? Esto me cambió todo ya. Ya me estoy imaginando cómo van a ser aquellos días. ¿Vio que todo va cambiando? Ayer yo no era abuelo, ahora soy abuelo. Y todo culpa de la maruja, ¿no? Que Dios les bendiga muy mucho y la paz del Señor sea con ustedes. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a acercarme más y más. Vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, siempre saciarás. Me unido aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, tú permanecerás. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a acercarme más y más. Vida das, vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, tú siempre saciarás. Conmigo aquí te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. Me unido aquí, te doy honor, Jesús.
sé que permanecerás. Solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel, por siempre es tu reino, tu trono es eterno, y por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel, por siempre es tu reino, tu trono es eterno, y por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel, por siempre es tu reino, tu trono es eterno, y por siempre cantaré que tú eres fiel. Me mío aquí, te doy honor, yo me rindo ante la cara de mi Señor. Oh, pues tuyo soy hasta el final. Oh, a mi lado sé que permanecerás. Cada palabra abrazaré como dulce melodía en mi ser, pues tuyo soy hasta el final.